Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial en el cual vamos a explicar la placa de características de un motor trifásico de inducción y vamos a realizar las conexiones exteriores para una conexión en estrella y para una conexión en triángulo. Más adelante en otro vídeo veremos pues cómo se realizarían esas conexiones controladas mediante dos contactores, para realizar, por ejemplo, un arranque estrella-triángulo de este motor. Bueno, la placa de características es un elemento fundamental que tenemos que saber interpretar en los motores trifásicos de inducción y que nos da mucha información acerca no solo del funcionamiento del motor, sino también nos va a permitir saber qué tipo de protecciones o qué valores de protecciones tenemos que utilizar para proteger este motor frente a sobrecargas, frente a sobreintensidades, frente a cortocircuitos. Tendremos que saber un poco interpretar todos esos datos que aparecen en esta placa de características. Entonces, el primer dato que debemos mirar en la placa de características es el tipo de motor. Si os fijáis ahí, nos indica que es un motor de 3 fases, trifásico, en corriente alterna. Por lo tanto, me voy a encontrar en los bornes, en la caja de bornas de este motor, pues 6 conexiones. Es decir, 6 conexiones correspondientes a terminales de entrada y salida de cada uno de los 3 devanados de los que se compone el estátor de este motor. ¿Vale? A partir de ahí, pues número de serie del motor, para poder, por ejemplo, pedir un motor de las mismas características o uno idéntico al que tenemos en funcionamiento en la instalación. Vemos aquí el índice de protección de la carcasa de este motor, el índice de montaje del motor, un B3 según la norma UNE. Bueno, pues este B3 nos va a indicar que el montaje es sobre las patas del motor, con el eje mirando hacia la izquierda, en lateral. Bueno, y a partir de ahí ya nos centramos en las características eléctricas del motor. Si os fijáis, la placa de características en este motor viene dividida en dos, ¿vale? En la parte de la izquierda vienen los valores correspondientes a una frecuencia de 50 Hz. Mientras que los valores de la derecha son los correspondientes a una conexión a una frecuencia de 60 Hz. Nos vamos a centrar en la frecuencia de 50 Hz, puesto que es la que vamos a utilizar nosotros. El valor que viene a la derecha de esa frecuencia de 50 Hz son valores de las redes a las cuales podemos alimentar el motor. Y este es un parámetro que tenemos que tener muy muy claro. Es decir, nos está diciendo el fabricante que si conectamos este motor con una conexión en triángulo, podremos conectarlo a una red de 230 voltios de línea, es decir, entre fases. Si lo conectamos en estrella, podremos conectarlo a una tensión de línea de 400 voltios. Por lo tanto, para hacer un arranque estrella-triángulo de este motor, tendríamos que utilizar una red trifásica de 230 voltios de línea, puesto que es lo que admiten los devanados del motor como tensión de alimentación, como tensión en bornes de cada uno de sus devanados. ¿De acuerdo? Si la conexión es en triángulo, recordar que la tensión de línea coincide con la tensión de fase, o la que se presenta en los bornes de cada uno de los 3 devanados. Mientras que en una conexión en estrella, la tensión de fase va a ser raíz de 3 veces menor que la tensión de línea, que son 400 voltios. Eso corresponde a una tensión de 230 voltios de fase. Por lo tanto, los devanados siguen sometidos a 230 voltios, que es lo que me dice el fabricante que soportan en bornes. Daros cuenta que si sometemos a los devanados a una tensión superior a 230 voltios, lo que estaremos haciendo es que los aislamientos de ese motor no van a ser suficientes y pueden perforarse. ¿De acuerdo? Es decir, quien me limita la tensión a la cual puedo alimentar un motor va a ser el aislamiento de los propios devanados. ¿Vale? Fuera parte que se puedan producir sobrecalentamientos en los conductores.
Bueno, lo siguiente que podemos ver en la placa de características es la potencia útil de ese motor. Es decir, una vez el motor va a consumir una energía de la red, parte de esa energía se va a perder en forma de calor, por rozamientos, en forma de corrientes parásitas, etcétera, etcétera, o por flujos de dispersión, es decir, el flujo magnético o líneas de flujo magnético que se pierden en el entrehierro entre el rotor y el estator de este motor, y al final la potencia con la que realmente va a desarrollar el eje del motor en condiciones nominales, que esas condiciones nominales son las condiciones máximas de funcionamiento de este motor que ha ensayado el fabricante para una carga determinada. Bueno, pues van a ser en este caso la potencia útil de este motor de 0,37 kilovatios, es decir, de 370 vatios. En esas condiciones este motor estará consumiendo para una conexión en triángulo 1,82 amperios. Y para una conexión en estrella, 1,05 amperios. Y en esas mismas condiciones, consumiendo esta potencia, pues el factor de potencia de este motor será de 0,78. ¿Veis que es un factor de potencia bajo? Es decir, la instalación funcionando solo con este motor tendría un factor de potencia demasiado bajo, con lo cual sería conveniente compensarlo mediante una batería de condensadores. Bueno, la velocidad que desarrollará el eje en esas condiciones nominales será de 1370 revoluciones por minuto, 1370 vueltas por minuto. Siempre la velocidad que vemos en la placa de características será la velocidad del eje del motor. Nunca será la velocidad que llamamos de sincronismo, es decir, la velocidad con la que gira el campo magnético del estator. Siempre la velocidad del eje del motor. ¿Vale? La velocidad del campo magnético siempre son números redondos, nunca son 1370 o demás. Acordaros que la fórmula que me daba la velocidad de sincronismo es 60 por la frecuencia, es decir, 60 por 50 serían 3000, partido por el número de pares de polos. En este caso, la velocidad de sincronismo inmediatamente superior a 1370 serían 1500. 1500 revoluciones por minuto, la velocidad del campo magnético, correspondiente a 2 pares de polos. Es decir, este motor, sin mirar el interior de él, sabemos que va a tener 4 polos, 2 pares de polos. Porque 3060 por 50 partido por 2 serían los 1500 revoluciones por minuto a la que gira el campo magnético. A partir de ahí me da una serie de tolerancias. Me dice que la alimentación de la red es de 230, pero bueno, que el motor, teniendo en cuenta caídas de tensión o algún pico de tensión que se pueda dar por alguna conmutación en la red, pues puede estar alimentado entre 220 y 240 voltios para una red de 230 y con una conexión en triángulo. Y lo mismo me lo dice para una red de 400 voltios, que podría estar alimentado este motor entre 380 y 420 voltios para una conexión en estrella. ¿De acuerdo? Y los consumos, pues nos da el rango de valores correspondiente a una alimentación de 220 y a una de 240. Ahí lo vemos. Y otro dato bastante importante en este motor, bueno, en este y en todos, es el factor de servicio. El factor de servicio del motor indica a partir de cuándo se va a sobrecargar, de qué valor de intensidad se va a sobrecargar este motor. Es decir, este factor lo que representa es la relación entre las corrientes nominales que me está dando la placa de características y una posible corriente de sobrecarga. O lo que es lo mismo, la corriente de sobrecarga para este motor sería o empezaría 1,1 veces la intensidad nominal que me marca la placa. ¿Vale? Es esa relación. Esto es importante porque si sabemos que este motor, con las condiciones de diseño del fabricante, se empieza a sobrecargar a partir de 1,1 veces las corrientes nominales, sabremos entre qué valores tendremos que regular
la protección frente a sobrecargas para este motor. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto leeríamos correctamente la placa de características de este motor trifásico de inducción.